Aleluya, buenos días, ¿qué tal están todos? ¿Hay alegría en tu corazón? ¿Hay fe en tu corazón? Yo creo que sí, amén. Yo quiero saludar a todos vosotros. Para mí es un gran placer estar hoy compartiendo con vosotros, amén. Antes de empezar a compartir una breve prédica, yo quiero tener con vosotros un tiempo de oración. Entonces que tú puedas ahora, no sé qué estás haciendo en tu casa, en tu trabajo, en tu coche, no lo sé, pero yo quiero que tu corazón esté fijado en la oración, que tú puedas orar ahora por algunas cosas, amén. Pero antes de orar, yo quiero leer para vosotros un verso que está en Hebreos 11:33 que dice: por la fe estos conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. Entonces yo quiero también hacer con vosotros una confesión de esta palabra, amén, porque es muy increíble, porque por la fe conquistaron un reino, cosas grandísimas, cosas imposibles para nosotros hombres, pero para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen en Jesucristo, no tiene cosas imposibles, ¿vale? Entonces no solo conquistaron un reino, pero alcanzaron promesas de Dios. Yo creo, Dios tiene una promesa para ti, para tu cielo, para esta ciudad, para esta nación, para tu nación, en nombre del Señor Jesús. Entonces que tu corazón pueda llenarse de mucha fe en Jesucristo y en su palabra, amén. Pero yo quiero hacer una confesión con vosotros, que dice: por la fe deshago las obras del diablo. Entonces nosotros con nuestro corazón lleno de fe deshacemos todas las obras del diablo. Por fe someto al imperio de las tinieblas. A través de fe cierro boca de leones, camino sobre serpientes y escorpiones. Por la fe soy la justicia de Dios en Cristo, y así disfruto las promesas de Dios en mi vida. Por fe puedo hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. Amén. Entonces que tu corazón pueda rebosar de fe en estos días, en nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces que tú puedas orar, que tú puedas tener esta palabra en tu boca siempre. Amén. Que tú puedas hablar de esta palabra siempre. Que tu corazón pueda llenar de fe en nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces cuando tú lees este verso, que tú pienses en tu vida, en tú como persona, que no sea una cosa muy lejana que pasó con los apóstoles, no, que sea una cosa muy cercana a ti hoy. Por la fe tú vas a conquistar todo lo que Dios tiene, tú vas a lograr todo lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu trabajo, para tu empresa, para tu familia, para tu célula, para tu iglesia, en nombre de Jesús. Por fe tú vas a alcanzar las mejores promesas de Dios para tu vida. No de aquí a 100 años o 1000 años, no. Es para ahora. Dios tiene para nosotros ahora, ¿vale? Entonces que tú puedas llenar ahora tu corazón de fe. Amén. Entonces vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, nosotros te rogamos en nombre de Jesús. Llénanos de fe, Señor, de manera que podamos vivir lo mejor del Señor para nuestras vidas en nombre del Señor Jesús. Para vivir lo mejor, para conquistar lo mejor, para vivir las promesas que el Señor tiene para nosotros, en nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo quiero también te invitar a orar por algunas cosas. Nosotros estamos orando por personas para que tengan salvación, y entonces yo quiero orar por eso también. Yo quiero orar también contra el COVID, por la curación de las naciones, de la ciudad, de las personas, en nombre de Jesús. Vamos a orar entonces por los enfermos, pero yo también quiero te invitar, porque es verdad que tiene un montón de gente que ha muerto por COVID, pero tiene mucha gente que tiene sufriendo por las consecuencias del COVID. Tiene mucha gente en depresión, tiene mucha gente con miedo, tiene mucha gente que están cerrando las puertas de sus empresas, tiene gente que no tiene trabajo. Entonces tiene un montón de cosas que están pasando por esta plaga del infierno. Entonces nosotros como iglesia vamos a nos posicionar, orar en nombre del Señor Jesús, porque nosotros no estamos haciendo una dieta, no son 21 días de una dieta, son días de ayuno y de mucha oración. Entonces que tú puedas orar, no solo ahora, pero orar sin cesar por todo esto, amén. Entonces vamos a orar en nombre de Jesús.
Padre, nosotros declaramos en nombre del Señor Jesús que haga salvación en nuestras células, en nuestras iglesias, en nuestra ciudad, en esta nación. Padre, en nombre del Señor Jesús, yo declaro por toda la gente que nosotros estamos orando día tras día, que pueda tener una experiencia poderosa con tu nombre, con tu espíritu, con tu palabra, Dios, en nombre del Señor Jesús. Nosotros, Señor, hablamos de sanidad para la gente que está ingresada en los hospitales, la gente que está en depresión, la gente que tiene miedo, la gente que tiene una situación financiera fatal. Yo declaro en nombre del Señor Jesús que el Señor tiene siempre lo mejor para nosotros, que los que están, Señor, con enfermedad son sanados ahora en nombre de Jesús. Señor, yo declaro la paz de Dios sobre España, la paz de Dios sobre nuestras familias, la paz de Dios sobre todos en nombre del Señor Jesús, la curación de Dios sobre todos en nombre del Señor Jesús, Padre. Yo, por la fe, te agradezco porque yo creo en un Dios poderoso, bondadoso, que es nuestro Padre. En nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero hablar con vosotros acerca de la victoria perfecta, la victoria completa de Jesucristo hacia nosotros. Amén. Dios tiene para nosotros una tierra que fluye leche y miel, pero tiene un problema para nosotros porque antes de llegar en esta tierra, nosotros tenemos Jericó. Es como, puedo decir, nosotros tenemos algunos desafíos, nosotros tenemos algunas cosas que necesitamos vencer, ¿vale? La palabra de Dios habla en 2 Corintios 10, verso 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, es verdad que el enemigo ha construido grandes fortalezas, ha construido grandes muros para intentar impedir lo que Dios tiene para nosotros, pero nosotros vamos a vencer porque nuestras armas son, como dice la palabra de Dios, no son carnales, son poderosas en Dios para vencer, para derribar todo lo que el enemigo pueda intentar pararnos, ¿vale? Josué 6, verso 1 hasta 5 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, e yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante de la arca. Y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. La primera cosa que nosotros aprendemos es que la palabra de Dios tiene una certeza para nosotros, ¿vale? Porque la palabra de Dios habla que la gente en Jericó estaban cerrados dentro de los muros. Entonces eso nos habla también que los poderes espirituales del diablo están atados en Dios. Dios le dijo a Josué: entregué a Jericó, su rey y sus valientes en tu mano. Jericó simboliza todo lo que necesita lograr. Puede ser la restauración de su matrimonio, la cura de una enfermedad, la liberación de la opresión, la liberación financiera y mucho más. El Señor dice que debemos mirar y ver que estas cosas ya se han
cumplido. O sea, Dios ya nos entregó todos nuestros enemigos. Es muy importante que tú creas en esto, ¿vale? Tiene mucha gente que tiene mucho miedo y piensa, no, es verdad que el diablo es todopoderoso. No, yo tengo mucho miedo. No tenga miedo, porque sí que Dios es todopoderoso. Sí que Jehová es todopoderoso. Y nuestros enemigos están cerrados, atados, con miedo de nosotros. Pero sí, el diablo tiene una cosa contra nosotros que muchas veces nos paraliza, es que es un gran mentiroso y miente tan bien que nosotros nos quedamos con miedo y empezamos a creer lo que está diciendo para nosotros, pero no cree en el diablo, cree en la palabra de Dios que dice que nuestros enemigos ya fueron entregados por Dios para nosotros. Amén. Otra cosa que el Señor ha dicho para el pueblo, que ellos necesitaban tocar a la trompeta. Pero no era una trompeta sencilla, era una trompeta que en Israel hasta hoy se llama shofar, que es ¿cómo que puedo decir? Que es cuernos de carnero. O sea, no es una trompeta hecha de acero, hecha de cualquier otra cosa, no. Es una trompeta hecha de cuernos de un carnero. Esas trompetas, como he dicho para vosotros, son llamadas hasta hoy en Israel como un shofar. Es un cuerno de un carnero. ¿Qué esto representa? ¿Qué eso tiene que ver con nosotros? Tiene todo. Porque tiene que fijar, Jesucristo es llamado del Cordero de Dios, que también, en otras palabras, es un carnero. Pero para tú hacer una trompeta de carnero, tú tienes que matar el carnero. No se puede hacer con el carnero vivo. Entonces, eso habla de la muerte de Jesús. Y otro significado que también tiene el shofar, el trompeta de carnero, de cuernos de carnero, es poder, simboliza el poder. O sea, hay un gran poder cuando anunciamos la muerte de Jesucristo. Hay un gran poder cuando anunciamos. ¿Por qué? Porque el cuerno del carnero nos direcciona para la muerte de Jesucristo, porque es el Cordero de Dios que ha muerto por nosotros. Entonces, tocar la trompeta nos dice de hablar de la muerte de Jesucristo, de hablar, mas no solo de hablar, porque también el cuerno del carnero también nos habla de poder, de autoridad. O sea, yo voy a anunciar con poder y autoridad la muerte de Jesucristo, del Cordero de Dios, del que ha muerto por nosotros, ¿vale? Por tanto, tocar la trompeta nos habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros, es decir, la victoria total que nosotros tenemos en Él. Las trompetas están declarando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tocar la trompeta, nosotros estamos diciendo todo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. O sea, antes yo no tenía nada, antes yo era un pecador que iba para el infierno, hacia el infierno, pero ahora no. Ahora, porque el Cordero de Dios ha muerto por nosotros, yo puedo tocar la trompeta, yo puedo decir para el diablo, ahora yo no soy un hombre que estoy yendo para el infierno, ahora soy hijo de Dios. O sea, consumado es todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz, en el madero colgado, desnudo por nosotros. Ahora nosotros tenemos una herencia. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora yo puedo tocar la trompeta. Ahora yo puedo hablar de esto, de la victoria de Jesucristo hacia nosotros. Aleluya. Amén. Otra cosa muy importante que la palabra de Dios nos enseña en este texto es que las trompetas no tocaron una sola vez. Fueron 7 días. 7 nos habla de una cosa completa, un tiempo completo de Dios. O sea, durante 7 días el pueblo de Dios tocando la trompeta, anunciando la grandeza de Dios. Porque tocar la trompeta, yo quiero te acordar que dice de esto, ¿no? Anunciando la obra de Jesús Cristo en la cruz del Calvario, anunciando. Entonces nosotros debemos proclamar la muerte y la victoria de Jesucristo de una manera
hasta que el muro caiga. Yo no voy a hacer, porque tiene mucha gente que desea las cosas prontas, ¿no? Yo quiero orar una vez y ya está, pero no es esto. Muchas veces no es esto. Muchas veces tiene que ser como Jericó. Tiene que, por 7 días dando vueltas y tocando la trompeta. O sea, yo voy a anunciar la muerte y la victoria de Jesucristo hasta que yo tenga la victoria completa, hasta que el muro caiga en nombre del Señor Jesús. Entonces yo no voy a hacer una vez, 2 veces. Yo voy a hacer hasta que sea listo, hasta que yo pueda lograr todo lo que Jesucristo tiene por nosotros. No sé como mucha gente que se queda a las orillas del camino, no, porque intentó 2, 3 veces y ahora no me intenta más, no. Que tú puedas orar hasta que pueda vivir lo mejor de Dios para tu vida hoy. Entonces yo voy a orar. Dios tiene una familia bendecida para mí. Ah, no, pero miro la circunstancia. Mi mujer es una serpiente de alas. Mis hijos son todos endemoniados. No, porque yo tengo mucha deuda. No. Proclama, declara, libera la palabra de Dios de una manera completa, porque 7 no son literalmente 7 veces, no, 7 nos habla de una cosa completa, ¿vale? Entonces yo voy a orar hasta que pueda ver mi familia bendecida, mis hijos bendecidos, mi vida financiera bendecida, mi cielo bendecida, mi iglesia bendecida, nuestra nación bendecida, esta nación bendecida, hasta que el muro caiga en nombre de Jesús. Otra cosa muy interesante que pasaba con ellos mientras rodeaban la ciudad de Jericó es que los sacerdotes con las trompetas, los soldados con las armas, pero en el centro, entre los sacerdotes y entre los soldados tenía la arca de la alianza. O sea, yo tengo que poner siempre la presencia de Jesucristo en el centro de mi vida. El pueblo de Israel no necesitó hacer nada, no sacaron armas, no hicieron estrategia de guerra ni nada. Que quisieron, mientras caminaban, la arca de la alianza estaba en el medio. O sea, lo que nosotros necesitamos como iglesia, como nosotros necesitamos como familia, o que nosotros necesitamos como personas es siempre poner la arca en el medio, en el centro. La presencia de Dios tiene que ser siempre el centro de nuestras vidas, ¿vale? Si tú deseas tener una vida de victoria perfecta, de victoria completa, tiene que poner la presencia de Jesucristo siempre en centro de tu vida, ¿vale? Porque no tiene nada más importante do que exaltar la presencia de Jesucristo y centralizar Jesucristo en nuestras vidas. No tiene nada, ¿vale? Tiene mucha gente que centraliza sus problemas, sus deudas, tantas cosas, pero no. Vamos a centralizar Jesucristo en nuestras vidas en nombre de Jesús. Aleluya. Una cosa fenomenal que pasó es que antes que de la gente gritar, ellos tenían que escuchar la trompeta. Nosotros hablamos de la trompeta, el shofar, el cuerno del carnero. Entonces, antes de gritar, ellos tenían que escuchar. Mira lo que dice en Josué 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaré. O sea, por 6 días este pueblo estaba oyendo solo la trompeta, solo la bocina. Nadie habló nada, nadie dice nada, solo oyendo, anunciando Cristo, anunciando la victoria de Dios, porque la trompeta nos habla de esto, de la victoria completa de Dios, que Jesucristo es poderoso, que venció el diablo, que venció la muerte, que venció lo COVID, que venció la pobreza, que venció las dolencias, que venció las enfermedades, que venció todo. Por 6 días ellos se quedaron caminando junto con los soldados, con los sacerdotes, pero oyendo la trompeta sin hablar nada, ¿vale? Necesitamos prestar mucha atención a lo que las trompetas están declarando. Nadie debe hablar, solo oír. Pero todos tienen que tener ganas de escuchar, de fijarse en aquello que las trompetas están anunciando en nombre de Jesús. Una cosa interesante es que yo creo que si ellos no esperasen el tiempo cierto para gritar, yo creo que no pasaría nada.
nada así. La gente después, imagina que en el tercer día empezase a gritar. Yo creo que no pasaría nada porque tenía una dirección que tenía que escuchar por 6 días para después gritar. ¿Vale? Yo quiero leer para vosotros 2 Corintios 14, versos 6 hasta 8. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es muy importante dejar que el mensaje cobre tu vida, llene tu corazón. Tienes que oír para que tú puedas tener victoria. Nosotros estamos ayunando. Creí, por esto hablé. Entonces yo tengo que oír para poder creer. Amén. En Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Vale? No es oír un consejo, no es oír un periódico, no, es oír la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. La forma que Dios libera sus milagros es cuando tú llenas tu corazón de fe al oír la palabra de Dios. Dios libera bendiciones, milagros, salvación, riquezas, libera todo. Mientras nosotros oímos su palabra, mientras nosotros oímos, nuestro corazón rebosa de fe. Y si tú tienes fe, tú tendrás una vida llena del poder de Dios, de milagros, de bendición siempre. Amén. Entonces que tú puedas oír siempre la palabra de Dios para tu corazón rebosar y que tú puedas vivir una victoria completa y perfecta en Jesucristo. Yo quiero hablar un ratito acerca de algunas cosas que pasa cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Dios salva al pecador mientras nosotros oímos la predicación. 1 Corintios 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, tiene salvación cuando tiene gente predicando la palabra de Dios. No solo predicando, pero también oyendo, ¿vale? Otra cosa, recibimos el Espíritu por la predicación de la palabra de Dios. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, nosotros recibimos más del Espíritu de Dios mientras oímos la prédica con nuestro corazón lleno de fe. Amén. Otra cosa, recibimos milagros por la predicación de la palabra de Dios. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, milagros pasan cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios con nuestro corazón lleno de fe. O sea, oiga un montón de la palabra de Dios, que tú puedas comer de la Biblia todos los días, que puedas llenar tu vida espiritual con la palabra de Dios. Porque cuanto más tú tienes la palabra de Dios, más fe tendrás en tu corazón. Pues entonces, este es el secreto. Quiere tener mucha fe, que pueda oír de la palabra de Dios siempre, todos los días en tu vida, en nombre de Jesús. Aleluya. La última cosa que yo quiero hablar es que ellos gritaron, pero ellos no gritaron hacia Dios, Dios poderoso, no. La palabra de Dios habla que ellos gritaron a los muros, ¿vale? Otra cosa, en Marcos 11:23 dice, si alguien dice a una montaña, levántate y arrójate al mar,
y no dudes en tu corazón. Si no cree que se hará lo que dice, así se hará. Amén. Entonces la palabra de Dios habla que tú tienes que hablar a la montaña. Así pasó con ellos. Ellos hablaron no a Dios, hablaron a los muros y los muros cayeron en nombre de Jesús. En Josué 6:16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Cuando ellos gritaron, los muros literalmente cayó con el grito. Cuando escuchamos la trompeta, nos apropiamos de la realidad de la victoria del Señor de una manera que fluye la autoridad. No confesamos la palabra para hacerla realidad, pero la confesamos porque sabemos que ya es una realidad. Entonces ya es una realidad que tu familia es una bendición. Ya es una realidad que tu célula va a multiplicar en nombre de Jesús. Ya es una realidad que tu iglesia va a crecer un montón, va a vivir un avivamiento de Dios en nombre de Jesús. Ya es una realidad que España es del Señor Jesús. Ya es una realidad que tu empresa va a crecer. Ya es una realidad, pero tú tienes que antes llenar tu corazón, ¿vale? Porque la palabra de Dios es por nosotros, no contra nosotros. Y Dios dice que tiene una vida abundante para nosotros. Entonces tú tienes que creer en Dios, ¿vale? Para que tú puedas gritar con tu corazón lleno, que tú puedas confesar, que tú puedas hablar la palabra de Dios, creyendo que va a pasar las mejores cosas en tu vida. Tiene gente que están pensando: no, Dios tiene el peor para mi vida, Dios no tiene bendición para mi vida. No, no es verdad. Dios tiene las mejores cosas para tu vida. Dios tiene las mejores bendiciones para tu vida. No se equivoquen, Dios es un Padre bondadoso, es un Padre amoroso que tiene siempre el mejor para nosotros. Una persona que tiene una creencia equivocada en Dios es una persona que no va a vivir lo mejor de Dios. Crea, Dios tiene lo mejor para todos nosotros hoy. Aunque tenga la mayor crisis financiera de la historia, de los últimos 20 años que sea, de 1000 años que sea, no importa. Nosotros somos amados por Dios. Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces, porque yo creo, yo voy a hablar, ¿vale? Yo no voy a hablar lo que estoy mirando en los periódicos. Yo no voy a hablar lo que estoy oyendo en mi trabajo que la gente está hablando. Yo voy a hablar lo que mi corazón está lleno. Y mi corazón está lleno de la palabra de Dios, que dice que mis hijos son una bendición. Entonces yo voy a hablar, mis hijos son una bendición. La palabra de Dios habla que yo tengo una vida abundante. Entonces yo voy a hablar que tengo de todo, ¿vale? Entonces que tú tengas un corazón lleno de fe, que Dios te bendiga, que tú puedas seguir en este ayuno, no solo ayunando, pero orando un montón, creyendo un montón y hablando un montón y predicando un montón, porque también creo que es un tiempo de salvación. Amén. Que Dios te bendiga en nombre del Señor Jesucristo. Agur.